Dios les bendiga, amados compañeros del grupo de LIN. Somos el grupo que nos correspondió la exposición epístola a los filipenses. El grupo que estamos aquí organizados, este servidor, el pastor Wilfredo Guevara, lo sigue el pastor Mesías Artila, la hermana Jessica, el pastor Ever Rojas y el pastor Ever Tumay. También sigue el pastor Alex Clay Gómez y quien culmina en la conclusión el pastor Edildardo. Edildardo. Entonces nosotros nos ha correspondido la carta a los filipenses. El texto clave que tenemos para dar apertura es Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El tema general de esta carta es gozo en la adversidad. El autor es Pablo. Fecha que fue escrita esta carta es en el año 62 después de Cristo. Se escribió en una prisión en Roma. Esta es una de las cartas conocidas como las cartas de la prisión. Son cuatro cartas que hacen parte de la carta de la prisión, que es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Introducción, pues nos encontramos en esta carta que es muy interesante porque la iglesia de Filipos era conocida por ser una iglesia generosa, por siempre dar ayuda al apóstol Pablo y dar esa ayuda financiera al apóstol Pablo y posiblemente se cree que Pablo visitó la iglesia de Filipenses en el tercer viaje misionero y los creyentes pues dieron una ofrenda muy generosa en el ministerio de Pablo y así como en la iglesia de Jerusalén. Entonces la iglesia de Filipenses, al oír que Pablo estaba en la cárcel, enviaron una contribución, una ofrenda con Epafrodito, y es ahí donde Epafrodito se quedó con Pablo en Roma y ministró juntamente con Pablo y se dice que enfermó hasta estar a punto de morir. Luego, con este mismo personaje Epafrodito es donde Pablo reenvía esta carta. Esta carta, esto es importante porque el mismo Epafrodito es el quien luego lleva esta carta a la iglesia de Filipenses. El propósito principal de esta carta es el agradecimiento a los filipenses por una ofrenda enviada a través de Epafrodito, quien también llevó la carta de regreso a Filipos. Entonces aquí vemos que la carta de Filipenses es una carta de agradecimiento por las ofrendas o por la ofrenda que la iglesia de Filipenses le había enviado al apóstol Pablo. Pero Filipenses es mucho más que esto, amados hermanos, es ciertamente la epístola del gozo. Encontramos acá que la epístola del gozo o la palabra gozo la vamos a encontrar aproximadamente unas 19 veces. Unas 19 veces vamos a encontrar esta palabra gozo o regocijaos. Y es interesante que cuando Pablo escribió regocijaos en el Señor siempre, no estaba sentado, no estaba sentado cómodamente ni estaba rodeado de cosas agradables, sino que estaba preso en una cárcel en Roma. Y es importante señalar acá que Pablo estaba en esa condición, pero no estaba desanimado. Antes, por lo contrario, le infundió gozo, ánimo en ese momento mientras escribía la carta. Entonces es ahí donde Pablo fue inspirado para escribir esta carta. El contexto histórico, según la iglesia de Filipo, pues fue la primera iglesia cristiana que se fundó en Europa. Fue una de las primeras en el año 50 al año 51 después de Cristo, y se cree que la mayoría de conversos ahí fueron gentiles, y Filipos pues era notorio por su oro como por su agricultura, que estaba compuesta principalmente por gentiles. La ciudad de Filipos pues se le llamó así en honor al rey Filipos de Macedonia. Filipos fue fundada por el rey Filipos II de Macedonia, que fue padre de Alejandro Magno, que se convirtió luego eh, en una colonia romana tras la batalla de Filipos en el año 42 antes de Cristo. Aquí podemos ver en el mapa, Filipos está ubicada aquí en esta parte. Recordemos que Pablo estaba aquí, bueno, Pablo
iba a predicar el evangelio a Bitinia, pero le fue prohibido por el Espíritu Santo. Es ahí donde Pablo viaja a Troas, y aquí en Troas es donde recibe la revelación del varón macedonio del capítulo 16 de Hechos, donde él ve esa visión del varón macedonio que le dice, ven y pasa y ayúdanos. Es ahí donde Pablo, en obediencia a esta visión, pasa a Filipos, y es ahí donde Pablo tiene, recordemos que Pablo estaba, Pablo estaba aquí en Roma cuando escribió la carta, estaba preso aquí en Roma, y es ahí donde pues él escribe esta carta a la iglesia de Filipo. Entonces, estando aquí en Filipos es donde Pablo tiene ese encuentro, encontramos la primer convertida en Europa, que es esta personaje llamada Lidia, que Lucas la resalta, que es como el primer cristiano en Europa, que es una mujer, y podemos ver que el apóstol Pablo resalta, o el apóstol Lucas, el autor del libro de los Hechos, la coloca en un lugar especial como el primer cristiano en Europa, una mujer llamada Lidia. Lidia pues es conocida como adoradora de Dios, que era comerciante, era hospedadora. Es ahí donde esta mujer hospeda a Pablo y a Silas durante esos días, esa estadía estando allí en Filipos, ¿no? Es ahí donde pues Pablo, después de estar unos días ahí, dice que hubo una turba por causa de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y por esa causa Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel. Es ahí más adelante que viene el segundo convertido, que es el carcelero de Filipos. Entonces es interesante que podemos ver acá de manera de introducción de esta carta. Entonces ya viene lo que es el bosquejo del contenido epístola a los filipenses. Ya le correspondería al pastor Mesías Ardila con el capítulo 1, con la exposición de la carta a los filipenses del capítulo 1. Pastor Mesías. Mi hermano, Dios le bendiga. Bueno, ya inicia el capítulo 1 de esta carta de los Filipenses, inicia con el saludo del apóstol Pablo, también del versículo 1 al versículo 2, el saludo, donde dice Pablo y Timoteo. No quiere decir que Timoteo sea el coautor o entre los dos hubieran escrito la carta, no. Posiblemente Timoteo fue quien escribió la carta, pero dictada por Pablo, le dictó la carta a Timoteo. Recordemos que Timoteo pues era el hijo espiritual de Pablo, a quien él pues vemos que muestra mucho aprecio hacia Timoteo. Inicia dando las gracias, oración de gracias por los creyentes, y en el versículo 4 encontramos la primera vez la palabra gozo, donde dice que Pablo oraba con gozo, hacía oraciones rogando con gozo por todos los creyentes de Filipos. Eh, en el saludo, obviamente, él se dirige a la carta, a la iglesia de Filipos, empieza en un orden, enseguida a los obispos, enseguida a los diáconos, lo cual esto muestra de una iglesia organizada, que era una iglesia que estaba organizada, a la cual Pablo conocía bien. Eh, el versículo 6, yo creo que es un versículo que todos conocemos bastante, algún día lo hemos dicho, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta parte de el día de Jesucristo se refiere más, que igual se repite también en el versículo 10, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esa frase se refiere más a la venida del Señor, ¿sí? Al día de la salvación, al día del levantamiento de la iglesia, se refiere esa frase ahí. Algo que llama bastante la atención en el versículo 10, la palabra sinceros. Esta palabra sincero viene de la frase sincera, literalmente, y es de que las personas viajaban y comerciaban con porcelana. Entonces, cuando la porcelana muchas veces quedaba con fisuras, la rellenaban con cera.
y para probar si cuando una persona iba a comprar un jarro o algo de porcelana, para probar que eso estuviera genuino y que no estuviera remendado con cera, lo colocaban al sol, colocaban al tiempo unas 2 horas al sol ese jarrón y obviamente pues si tenía cera, la cera no aguantaba, no resistía el calor, la temperatura y comenzaba a derretirse. Entonces de ahí, hermanos, viene esa palabra sinceros, o sea, algo así era lo que el apóstol Pablo se refería, ¿sí? Que cuando viniera la prueba, que cuando viniera la lucha, la dificultad, eh, no nos ablandáramos, ¿sí? No se viera la falsificación, sino que ser algo genuino. Me llamó bastante la atención esa palabra, sinceros. Eh, Continúa el apóstol Pablo en el versículo 12, sigue, para mí el vivir es Cristo, algo también que, bueno, hermano, yo creo que eso como cristianos todos tenemos esa frase en nuestra mente, es algo que está en nuestra mente, esa frase, para mí el vivir es Cristo. Aunque Pablo estaba en la prisión, hermano, él no demuestra desánimo en ningún momento. Por el contrario, ahí vemos el capítulo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, a pesar de que él estaba en la cárcel, estaba en un, o sea, en un estado, sí, eh, el Evangelio seguía creciendo. El Evangelio seguía siendo predicado y el Evangelio seguía avanzando y él seguía predicando el Evangelio. En el versículo 18 volvemos a encontrar nuevamente la palabra gozo, 2 veces está ahí la palabra gozo. El versículo 19, Pablo dice que porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. No se sabe a ciencia cierta si Pablo se refería o guardaba la esperanza de que él fuera absuelto, de que fuera dejado en libertad, o podría también referirse a la liberación como de este cuerpo humano, ¿sí? A ir al cielo. En el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También un versículo, hermanos, que pienso que todos lo sabemos. Eh, y sigue diciendo el versículo 22, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este versículo también, hermano, todos conocemos, hay algunas sectas que enseñan que cuando la persona muere queda en el silencio, queda en un estado de pausa, pudiéramos decirlo así, y que el alma queda ahí dormida también, se duerme con el cuerpo hasta el día de la resurrección. Este versículo, hermano, nos enseña de que no es así, sino que Pablo anhelaba, decía, si me muero, voy a estar al lado del Señor, que es mucho, mucho mejor. Expresa el gozo de Pablo en esta situación de cárcel, hermano. Él expresa a los hermanos, los anima, se ve el gozo que él tiene hacia ellos. En el versículo 25 se repite nuevamente la palabra gozo y el amor con el que Pablo escribe esta carta diciéndole a ellos que en medio de todas las pruebas, de todas las dificultades, sean firmes en el Señor, sean sinceros o sinceras. Dejo a la hermana Jessica que continúa con el capítulo 2. El Señor les bendiga. Bien, en este capítulo 2 del apóstol Pablo le destaca a la iglesia en el versículo 2 donde les dice, completad mi gozo. Además de que sentía gozo en medio de lo que estaba pasando, le estaba diciendo a la iglesia en ese llamado de atención, yo quiero mostrarles a ustedes un modelo y ese modelo todos debemos seguirlo. ¿Cuál es ese modelo? El modelo de Cristo Jesús. Al apóstol Pablo decirles, completen mi gozo sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, estando como iglesia, queriéndole decir a ellos, todos como iglesia debemos tener una unidad y para alcanzar esa unidad necesitamos dejar a un lado los prejuicios y necesitamos dejar a un lado el orgullo, dejamos a un lado el egoísmo
y vamos a mirar cómo Cristo lo logró. Y Cristo nos da un modelo de cómo debemos alcanzar esa unidad. Sabemos que en toda congregación, donde quiera que hayan seres humanos, nos podemos ver reflejados en las inconvenientes y circunstancias que aparecen entre seres humanos, pero que cuando ya somos de Cristo, cuando ya pertenecemos al cuerpo del Señor, debemos como tal comportarnos de acuerdo a ese modelo que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros en el versículo 5 este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este modelo? Pues que Cristo, siendo en forma de Dios, comienza el apóstol Pablo como a decirles, mire, ¿cuál era la posición de nuestro Salvador? ¿Cuál era la posición de nuestro Dios? Mire cómo él, siendo en forma de Dios, como no estimó el ser igual a Dios, no le interesó, se despojó, dice el verso 7, a sí mismo. Como que el punto clave y principal para que nosotros podamos llegar a la medida de la humildad entre unos a otros y tener una iglesia que pueda sentir lo mismo que hubo en Cristo Jesús, es donde podemos nosotros decir, hay que despojarnos de sí mismos. ¿Qué es despojarnos de sí mismos? Pues número uno, que nosotros debemos pensar no solamente en nosotros mismos, sino también pensar en otros, pensar en los demás. No solamente pensar o creer que somos los únicos necesitados, sino también ver por las necesitados, la necesidad, perdón, de otros, que es importante. La clave para esta unidad es ser del mismo parecer que los demás, servir, ¿cierto? No ser egoístas, no presentar siempre a nosotros mismos como lo primero y de última a los demás. Qué bonito y cuando hay una iglesia o cuando hay un creyente que tiene incrustado en el corazón esta humildad que hubo en Cristo, se refleja aún en la manera en la que ora. Cuando hay un hermano, un creyente, una iglesia que siempre está diciendo, Señor, ten piedad de nosotros, visítanos a todos nosotros, ayúdanos, como que su oración se enfatiza mucho en la pluralidad y metiéndose ahí mismo en esa oración, así él no haya pecado, pero cuando le decimos, Señor, perdónanos, es porque le estamos diciendo, Dios, quizás yo no tengo ese pecado, pero te pido perdón no solamente por mí, sino por ellos también. Entonces, el apóstol está diciendo, el ejemplo de Cristo es sumamente importante. Cristo se humilló, en el versículo 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y al humillarse a sí mismo, no nos está hablando de que nosotros creamos que somos lo peor. Discúlpeme las expresiones que voy a colocar. De hecho, el salmista un día dijo que parecía o se sentía como un gusano delante de Dios. No, no es que nos sintamos lo peor, pero tampoco vamos a sentirnos lo mejor de todos, sino que vamos a empezar a decir, Señor, conforme a lo que tú nos has dado y conforme a nuestras flaquezas, queremos todos unir nuestras flaquezas y aún más unir nuestras habilidades y capacidades para hacer una muralla de protección sobre esta congregación, sobre el pueblo de Cristo y saber así que esa muralla, que lo que nos une, que es ese Cristo Jesús que puede humillarse por nosotros y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es la base de nuestra muralla para nuestra salvación, para nuestra iglesia, para que todos podamos estar de acuerdo a la palabra del Señor. Este pasaje destaca la kenosis o el vaciamiento de Cristo al hacerse humano. Que en nosotros también se destaque esa kenosis, que es que todos nosotros podamos vaciar nuestra vida y no podamos temer a ello, porque cuando nosotros nos vaciamos, el Espíritu de Dios viene y nos llena nuevamente para que no nos sintamos vacíos, sino que nos sintamos como esas vasijas, instrumentos de bendición, como lo fue Cristo Jesús para nosotros. Asimismo, sigamos el ejemplo de Cristo y de Pablo, que también nos explica la palabra del Señor. De tal manera que todos podamos sentir lo que hubo en nuestro Dios y también
podamos sentir cómo Dios es el que produce en nosotros ese querer, como ese hacer en su buena voluntad. Por favor, sigamos todos el ejemplo de Cristo y veremos bendición para nuestra vida y para la iglesia. Así que continúa con nosotros el pastor Eber Rojas. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Jessica. Dios le bendiga a usted, a todos los compañeros. Bueno, me ha correspondido una parte muy, muy preciosa y es acerca de los fieles amigos y compañeros del apóstol Pablo, Timoteo y Epafrodito. Eh, Vemos el profundo deseo y el aprecio del apóstol Pablo para con Timoteo, este joven de carácter aprobado. Vemos que cuando el apóstol Pablo llega a Derbe y a Listra, allí en el capítulo 16 de Hechos, pues lo toma como su colaborador. Por causa de los judíos, pues lo circuncida, ya que Timoteo, pues su madre era judía creyente, pero su padre era griego, y por causa de los judíos, pues tuvo que llevárselo de allí. Timoteo tiene un significado muy bonito, significa aquel que honra a Dios. Esta palabra se deriva de dos frases griegas, time, que habla de honrar o respetar, y teos habla de Dios, aquel que honra a Dios. Pablo inicia diciendo a los filipenses el anhelo de enviarles a Timoteo, ya que en él había un sentir sincero. El hermano Mesías tocaba esa frase, sincero, muy bonito. Y vemos que Pablo resalta esa sinceridad y ese amor genuino de parte de Timoteo. No se preocupaba por sí mismo, sino por los demás. Pablo lo resalta, que se preocupaba por el bienestar, pensaba en los filipenses, resalta la confianza que tenía en Timoteo, ya que desde muy joven lo tomó y le colaboró a Pablo durante aproximadamente unos 15 años. Estuvo allí al lado de este hombre de Dios. Pablo muestra su preocupación por los filipenses y sabía que el que tenía ese mismo sentir y quien podía llevar buenas noticias y cuidar también y llevar un consejo de Dios a la iglesia, pues sería Timoteo, tanto que dice no hay otro como él, con ese sentir. La intención de Timoteo no era el lucro, no tenía una preocupación por fama, sino que tenía una intención sincera de cuidar de los demás. De hecho, lo vemos reflejado en una de las cartas que Pablo le envía a Timoteo y le dice que desde la niñez tenía esa fe no fingida, la cual había recibido de su madre y de su abuela. Eh, Timoteo es un fiel colaborador de Pablo, como lo dije, más o menos unos 15 años, y vemos en muchas citas bíblicas, en primera a los Corintios 4:17, en el 16, capítulo 16, verso 10 y 11, en la primera carta a los tesalonicenses vemos cómo Pablo envía a Timoteo a cumplir algunas labores y no fue la excepción a la iglesia de los filipenses. Timoteo recibe dos cartas de Pablo. Una la recibe de Macedonia y la otra en el segundo encarcelamiento de Pablo. Y también, pues, el apóstol Pablo no se olvidó de Epafrodito, que le ayudó, le sirvió aún hasta el borde de la muerte, inclusive enfermó, como lo decía el pastor Wilfredo al inicio. Epafrodito significa perteneciente a Afrodita. Se deriva también de dos frases griegas, para, y Afrodita, Afrodita, diosa del amor, diosa pagana de los griegos. Pero Epafrodito era un cristiano fiel, un anciano, algunos estudiosos consideran que fue pastor de la iglesia en Filipos,
Pablo resalta de Epafrodito varias cosas. Dice que Epafrodito es un hermano, es decir, perteneciente a la misma familia. Pero también habla de que es un colaborador, trabaja por el mismo objetivo y resalta que es un compañero de milicia, comparte las mismas pruebas. Epafrodito lleva la ofrenda enviada por la iglesia. Vemos en Epafrodito un hombre valiente, abnegado, dispuesto. Tiene el voto de confianza de parte de la iglesia, la cual le delega esta tarea de llevar la ofrenda. Demuestra amor por la obra de Dios y por el apóstol Pablo. No solamente se dispuso a llevar la ofrenda, sino que se quedó para ministrar en las necesidades de Pablo y en el servicio que Pablo necesitaba. Al saber que la iglesia de Filipo supo que Epafrodito había enfermado, y él no se preocupa diciendo, bueno, vamos a ver qué me envían ahora a mí, sino que al contrario, en el verso 26 del capítulo 12, Epafrodito se preocupa porque la iglesia se había enterado que él estaba enfermo. No quería causarle cargas ni molestia a sus hermanos, a la iglesia. Eh, en el servicio que Epafrodito brinda a favor de la obra y del apóstol Pablo, en el verso 30 resalta de que él enfermó aún hasta el borde de la muerte. Fueron 1.228 kilómetros los que Epafrodito transitó desde Filipo hasta Roma para llevar y colaborarle a Pablo. Algunos dicen que este largo trayecto trajo causas en la salud de Epafrodito. Bueno, este hombre fue encargado de llevar también, como dijo el hermano Wilfredo, de regreso la carta a los filipenses y encontramos en él un gran ejemplo a seguir, aunque el nombre de Epafrodito, su significado es para Afrodita. No obstante, podemos ver que la vida, testimonio y manera de vivir de este hombre evidencia de que él le pertenecía totalmente a Dios, porque cuando venimos al Señor somos nuevas criaturas. Estos dos hombres valerosos nos dan un gran ejemplo, que han trascendido a través del tiempo, siendo ejemplo y de bendición para la iglesia del Señor. De igual manera, nosotros podemos aprender de ellos, amados hermanos, que podemos ser de bendición para las nuevas generaciones. Que Dios me les bendiga en gran manera y continúa con todos nosotros, nuestro hermano Ever Tumay. Amén, amados pastores, Dios les bendiga, buenos días. Me ha correspondido la carta de los Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3 contiene 21 versículos y podemos ver acá las firmes advertencias de Pablo. Cuidado con los judíos, los judaizantes. En el capítulo 3, verso 1 y el verso 19, Pablo advierte sobre aquellos que insisten en la circuncisión y enfatiza que la justicia viene por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Ser cristiano no es fácil. Los filipenses pueden tener que enfrentarse a la oposición y necesitarán ser perseverantes y seguir avanzando para conseguir el objetivo del crecimiento y la madurez espiritual. En el capítulo 3, verso 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces, el apóstol Pablo les dice regocijaos y advierte, o hay una advertencia contra los legalistas, regocijaos en el Señor. Pablo advierte contra aquellas personas, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo, refiriéndose a los judaizantes,
afirma que la verdadera circuncisión es espiritual, no ritual. Esto lo podemos ver en Romanos 2:29. Así que también nos muestra ciudadanía celestial, el capítulo 3, el verso 20 y el verso 21. Habla de aquella ciudadanía que nos habla la palabra del Señor, que ahora nuestra ciudadanía es celestial. Pablo anima a los creyentes a enfocarse en las cosas celestiales, recordándoles que su ciudadanía está en los cielos cuando la vida los desanime en tierra, o sea, cuando ellos tengan desánimos terrenales, recordar siempre que nuestra ciudadanía proviene de los cielos. Tiene que recordar que son manos del cielo, que es su verdadero hogar. El verso conocido, Filipenses 3:7, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo está haciendo una alusión de lo que en sí él había sido en su vida pasada, todo lo que había obtenido, pero que ahora, en esta parte, hablando del conocimiento, pues sabemos que el conocimiento, pues en lo eterno, pues no, creo que no nos serviría mucho, ¿no? Entonces, así que Pablo está teniendo esto como, dice que él, por cuanto, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces, así, mis amados, vemos aquí que Pablo insta, no pongas tu confianza en los logros religiosos o títulos. La verdadera identidad del creyente está en el espíritu, no en la carne. Así que podemos ver aquí las firmes advertencias del apóstol Pablo, ¿no? A la iglesia. Y vemos que podemos ver en Filipenses 3:7 al 14, donde estamos viendo que él ha estado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo considera toda su herencia y logros como basura, comparado con, comparado con conocer a Cristo. Enseña justificación por fe y no por obras. Eh, Vemos también aquí donde dice, estamos viendo, Pablo también habla, aparte de la herencia, dice como, hablando de una ilustración, como un corredor que suelta peso extra para ganar la carrera. Pablo deja atrás todo por el galardón. O sea, eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo está mirando al blanco. Y por supuesto, en el capítulo 3 hay un título que dice prosigo al blanco. O sea, como nos está mostrando Pablo que es como un corredor, como un atleta que suelta, ¿verdad? Suelta el peso, suelta todas aquellas cosas para ganar la carrera y proseguir al galardón. Es lo que Pablo, cuando vemos aquí a través de la palabra, dice que está instando a los hermanos. Entonces, en en esta diapositiva, ¿qué podemos ver nosotros acá? Nos está hablando, como ya les dije, de la ciudadanía. Así que Pablo también manda que haya un esfuerzo del sentido espiritual. Está hablando de un atleta espiritual, ¿verdad? Lo cual nosotros los creyentes tenemos que esforzarnos en esta parte. Entonces se destaca en esta parte del cristiano la transformación futura del cuerpo y la venida de Cristo. El cristiano vive como embajador del cielo en la tierra, cuando nos habla de la ciudadanía. Así que vive aquí en la tierra como un embajador, como es en el cielo. Entonces, nosotros los creyentes tenemos que tener una mentalidad celestial en medio de un mundo materialista, imitar los ejemplos piadosos
no a los enemigos de la cruz. Debemos de vivir con esperanza activa. El Salvador vendrá y transformará nuestro cuerpo mortal. Así que Filipenses 3 nos llama a valorar la relación con Cristo sobre, sobre esta parte, a vivir con propósito eterno y a caminar como ciudadanos del cielo en medio de un mundo que no lo es, en medio de un mundo que se deleita en el pecado, pero Pablo aquí nos habla, nos afirma que nosotros debemos de vivir como ciudadanos del cielo. Dios les bendiga, amados. A continuación creo que sigue, hermano. Dios los bendiga, hermanos. En esta hora me ha correspondido el capítulo número 4 y el capítulo 4 nos habla acerca de las exhortaciones finales del apóstol Pablo y nos habla de un sentir confiado. En este capítulo 4, el apóstol Pablo también nos habla acerca del remedio para la ansiedad. Aquí del versículo 1 al versículo 9, el apóstol Pablo nos está dando uno de los remedios que es tener unidad y gozo constante. Pablo exhorta a la concordia entre Evodia y Sintique y anima a los creyentes a regocijarse siempre en el Señor, a no angustiarse. Al contrario, los anima a regocijarse en el Señor y a darle todo a Él en oración. La ansiedad es un flagelo que hace perder la paz, que hace perder la armonía, que hace perder las cosas buenas de la vida. Y cuando hablamos de la ansiedad, el apóstol Pablo nos está diciendo que la mente segura es la mente que la paz de Dios guarda y es la mente que nos libra de las preocupaciones. Por supuesto, el creyente debe de tener un solo sentir. Y aquí también la palabra nos está hablando, el apóstol Pablo, en este capítulo 4 nos está hablando que ese remedio es cuando estamos en unidad, cuando, porque lo que hace la ansiedad en la persona es, o qué provoca la ansiedad en las personas, actitudes y pensamientos equivocados hacia las personas, las circunstancias o las cosas. Aquí podemos ver que habían dos hermanas de la iglesia de Filipense o de Filipo, que era Evodia y Sintique, que habían perdido la armonía, habían perdido el gozo, precisamente porque no se habían puesto de acuerdo. La palabra nos está diciendo también que en estos versículos nos habla de la presencia de Dios, del versículo 1 al 5. El versículo 5 termina diciendo, Dios está cerca. Uno de los remedios para la ansiedad es saber que Dios está cerca. No quiere decir que viene pronto, sino que Él está allí atento para ayudarnos, para guardarnos, para sostenernos, para darnos esa paz que necesitamos. Y también nos habla acerca de la gentileza, que significa dulzura razonable, y es maravilloso cuando una persona puede tener convicciones y no obstante se la lleva bien con las demás personas. El apóstol Pablo, como ya hemos dicho, pues estaba en una circunstancia muy difícil, estaba en una cárcel. Sin embargo, él no pidió la dulzura, él no perdió la armonía, él no perdió, ¿por qué? Porque él sabía que Dios estaba cerca y que lo sustentaba. Pero también nos habla acerca de, además de tener la presencia de Dios, un remedio es tener la paz de Dios. Se tiene la paz de Dios, hermano, cuando uno ora, pero no cuando ora de cualquier manera, sino cuando ora constantemente, cuando ora correctamente. La paz de Dios es el resultado de la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo tenía una fe inquebrantable que ni aun las circunstancias lo movían, aún estando en ese momento, no perdió el amor, no perdió ninguna de estas situaciones. Así que habla de orar correctamente y para orar correctamente significa tener adoración a Dios. Él no llegaba únicamente a pedirle cosas, sino que tenía una adoración, amaba a Dios, se entregaba a Dios y de esa manera él podía tener esa fe inquebrantable. La paz involucra a la mente.
los pensamientos son muy poderosos. Y ahí cuando hablaba de ese, él además de orar correctamente, pensaba correctamente. Sus pensamientos eran de todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro. Él no tenía pensamientos contrarios ni pensamientos que lo llevaran a tener una agitación, porque la ansiedad es agitación, la ansiedad es un desorden que hay cuando una persona emocionalmente que hace que no haya armonía entre lo que se piensa y lo que hay en el corazón. Pero también, hermanos, vemos en este que además de la unidad y el gozo constante, para que uno pueda tener paz debe de tener agradecimiento por el apoyo recibido. El apóstol Pablo habían enviado por un miembro de la iglesia de Filipos, por Epafrodito, había enviado una ofrenda. Y el apóstol Pablo, ahí en esos puntos podemos ver, hermanos, que él tenía, además de pensar correcto y de vivir correctamente, el apóstol Pablo vivía de una manera que sabía que expresaba su gratitud por la generosidad y el apoyo financiero de los Filipos, y además Pablo enfatiza la importancia del contentamiento en todas las circunstancias. Él había aprendido a vivir en escasez, pero también cuando estaba bien económicamente, en abundancia, porque todo lo podía en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está hablando allí acerca de esto tan importante que debemos de tener, hermanos, que es el poder de Dios. El poder de Dios es algo muy, muy hermoso, hermano, porque cuando habla del poder de Dios también habla de la provisión de Dios. Es fácil a veces que uno afanarse por las circunstancias difíciles, sin embargo, él sabía que Dios lo sustentaba, que Dios lo guardaba, y él estaba muy agradecido por eso, porque la iglesia se había manifestado, le había enviado este apoyo, y él pudo decir ese famoso versículo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también, ya terminando, vemos, hermano, que él podía tener también allí como último punto los saludos finales y de bendición. Pablo envía saludos a todos los santos en Cristo Jesús y concluye con una bendición de gracia. Así que estos versículos del capítulo 4 nos habla acerca del remedio para no afanarse. El apóstol Pablo nos enseña que el remedio es tener una actitud de confianza en nuestro Dios para no dejarse ganar por la ansiedad, por el afán y por estos fenómenos que comúnmente desequilibran la mente y el corazón de muchos hermanos hoy en día. Así que sigue con nosotros el hermano Edildardo con la conclusión y la aplicación. Dios los bendiga. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Bueno, a mí me ha tocado parte de la conclusión de esta carta a los filipenses. En esta epístola a los filipenses, el apóstol Pablo describe el progreso del evangelio, exhorta a la iglesia, narra la situación de su vida. Pablo siente gozo en el Señor porque él dice que el que comenzó la buena obra en los filipenses, la obra de comunión, la obra de evangelización, él la perfeccionará hasta el día de su venida o hasta el día de Jesucristo. Exhorta a acabar con las murmuraciones, con las contiendas en la iglesia. Exalta la unidad gozosa en Cristo, ya que Él está siempre presente. El apóstol Pablo enfoca a los filipenses la vida centrada que debe haber en Cristo, adornada por el gozo de pertenecer a la familia de Dios. Pablo lo ha entregado todo a Cristo y puede decir con la frente en alto que es siervo, que es esclavo de Cristo, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y que lo ha perdido todo y lo tiene por basura para ganar a Cristo.
Su única pasión es glorificar al Señor. Su anhelo es que lo que siente, lo sientan también los cristianos de Filipenses. Ora que abunden en ellos el amor de Cristo, que tengan el mismo sentir de Cristo, que conozcan bien lo que pasó en Cristo, su sufrimiento, su muerte, su resurrección. El cristiano, como él experiencia, en el caso de Pablo, siempre puede declarar una vida de fe, porque él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La relación con Cristo, sin embargo, no debe ser teórica, debe ser real y debe manifestarse en los hechos concretos en nuestra vida diaria. Aunque la oposición al cristianismo, el cristiano debe mantenerse firme en un mismo espíritu. La diferencia entre los cristianos se elimina cuando estos son todos de un mismo sentir en el Señor. Pablo exhorta a los creyentes a seguir adelante hasta alcanzar aquello por la cual nos tomó el Señor, a pensar solamente en las cosas de arriba, las cosas que agradan a Dios. Cristo, desde la perspectiva, nos ayuda a perseverar. Entonces, en ninguna otra parte se presenta el sentir de Jesucristo como en Filipenses capítulo 2, donde los cristianos debemos imitarlo en todo, sobre todo en su amor. Debemos imitarlo en su humanidad, demostrada que él, siendo dueño de todo, dejó su gloria para venir a este mundo a morir por nosotros. La mayor demostración de amor es la historia del universo, donde el Señor se humilló y marchó hasta la muerte para salvarnos. Por eso dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en este pasaje podemos encontrar muchas aplicaciones, pero entre ellas encontramos algunas resaltantes, que sería la humildad. Así como Cristo fue humilde y nos enseña a nosotros ser humildes, a reconocer nuestros errores, nuestras debilidades, a reconocer, aceptar la corrección, a entender de que yo no lo sé todo, que hay otras personas que saben más que yo y que yo debo aprender de ellos. Aunque conozca mucho, pero siempre estoy pensando que otro sabe más que yo. Pero también habla del gozo, manera de aplicación. El gozo que no es por las circunstancias, sino por la comunión que tenemos continuamente en Cristo. Vivimos en un mundo donde todo es aflicción y angustia, pero aquel que es agradecido con Dios puede disfrutar del gozo. Aquel que reconoce que en esta tierra los sufrimientos son temporales, que tenemos una gloria que nos espera. Eso nos debe llevar a mantener el gozo siempre. No sé, hermano, qué cosa le quita el gozo, qué cosa le roban el gozo. Quizás alguna crisis, alguna situación, un problema familiar, problema económico, alguna enfermedad, algún dolor le estará robando el gozo. Pablo el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos enseña a gozarnos y a depender totalmente de Él, porque Él viene toda provisión, todas las bendiciones provienen del Señor. Entonces, mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde, y concluimos en este momento la parte correspondiente. Vamos a orar al Señor para darle gracias. Amado Dios, le damos gracias por este momento, esta oportunidad que nos da de poder compartir la palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos dio ejemplo con sus enseñanzas, nos enseña a vivir la vida
tenemos una gran tarea por hacer, queremos obedecerte, queremos imitarte, queremos que nos ayude a mantener el gozo, el regocijo en medio de las pruebas, nos ayuda a ser humildes y de esta manera poder cumplir con la comisión que tú nos has encargado hasta el día de tu venida o cuando tú nos llames a cuenta. En el nombre de Jesús. Amén.